quiero empezar hablando del devocional, ¿no? De lo que fue hablado, ¿no? El devocional del día 18 de este mes. Fue una hermana que se llama Elisa Morgan que escribió. Y ahí habla de que ellos tenían allí como un consejo de líderes de un seminario, y que de repente el que era líder se jubilaba y dejaba el liderazgo. Entonces ellos se quedaron con la responsabilidad de levantar una nueva persona que pudiese sustituir al líder que estaba antes, ¿no? Entonces, imagínate tú, ¿no? Tú eres uno de los que están liderando un seminario bíblico. Estás acostumbrado que ahí está el líder, él siempre es el que lleva, ¿no? la batuta. Lleva y dice, mira, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y tiene una idea por aquí, ayuda con él, es el contacto con la gente, y de repente que tú tienes como un referente dice, ya no estaré. Entonces tú miras a un lado, miras al otro lado, te miras al espejo, ¿no? Y dice, ¿quién podrá ocupar su lugar? ¿Quién podrá hacer el trabajo que estaba haciendo? No diciendo como que no hay nadie en el mundo que pueda sustituir. No en este sentido, sino que diciendo, son tantas responsabilidades, es tanta carga a que uno lleva, que cómo encontrar una persona que pueda llenar este vacío y que no acabe por acabarlo con todo, ¿no? Una cosa que es fácil de visualizar con esto es una herencia, ¿no? ¿Cuántas familias pudiste conocer de gente que tenía herencia? Los padres llevaron toda su vida juntando y tuvieron una buena herencia, pero de repente la herencia queda con un hijo, pero el hijo no pasó todo el proceso que pasaron los padres, y de repente en poco tiempo se desvanece toda la herencia. Él la desperdicia toda, porque no sabe cómo retener, no sabe cómo cuidar, no sabe cómo hacer. Entonces no es tan simple, ¿no? Decir, no, bueno, recibió un montón de dinero, ya está, ya tiene su futuro garantizado. No funciona así, ¿no? Uno tiene que saber manejarlo. Entonces, en lo que se habla de la obra de Cristo, del servicio en la obra, ellos pensaron, ¿quién podría cumplir semejante tarea? ¿No? Y vemos en la palabra, y ella dice, que miramos en la palabra, que el Señor responde y dice, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Yo le he llenado del Espíritu de Dios y en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice, y agregó, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Fijaros que el Señor se pone como que es Él el que está levantando. Es Él con su espíritu aquel que levanta. Por eso Él nos pide que clamemos que Él levante obreros, ¿no? Y ella nos preguntaba, ¿no?, en este devocional diciendo, ¿a dónde acudimos para llenar una vacante así de tamaña responsabilidad? O incluso la vacante de un voluntario, que parece algo tan simple, pero yo ya he visto voluntarios ser tan, no sé, tan antipáticos, yo creo que se podría decir, tan groseros con las personas, que uno se pone la mano en la cabeza y dice, Señor, pero no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Pero claro, hasta que tú puedes ver lo que hay, ya hay que ir intentando arreglarlo, lo que sucedió, ¿no? Entonces, no es tan simple. Lo que vemos en la palabra es que deberíamos de acudir a Dios, porque es aquel que llama, aquel que equipa a su pueblo. Y constantemente el apóstol Pablo, cuando hablaba con el Timoteo, decía, mira, que sean hombres tementes a Dios, ¿no? Mira, levantad hombres que sean tementes a Dios. Le da características de aquellos que deberían o podrían ser levantados como líderes en la iglesia. Entonces no es tan simple como decir, bueno, cualquiera puede hacer. Sí, cualquiera tiene el potencial para hacerlo si es llenado del Espíritu Santo de Dios. Pero es Dios aquel que levanta. Y Él espera que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, porque Él es la respuesta
a las necesidades de su pueblo, porque es Él el que levanta a su pueblo para que se cumplan sus planes. Amén. Así fue el testimonio que dio el escrito, ¿no?, de esta hermana en este devocional. Y mientras yo estaba leyendo, me he acordado de David, porque David siempre dice, yo he estado orando durante años por España, ¿no? Ellos tenían una reunión de oración con un mapa en el suelo, ¿verdad? Era en el suelo que quedaba el mapa. Y el dirigente decía, poned la mano en un país, elegid un país y orad para que el Señor envíe obreros, para que el Señor levante obra, para que el Señor bendiga la obra allí. Y David nos cuenta, ¿no?, que ha estado tiempo orando y orando y orando. Señor, envía, Señor, levanta. Y luego Dios le dijo, te levanto a ti, te envío a ti, ¿no? Y les envió a él y a Cristina aquí. Entonces, fijaros que el Señor es aquel que levanta. Y a veces Él incluso pone una carga en nuestro corazón para que oremos, porque Él quiere que seamos nosotros los que nos pongamos allí. Él pone una carga en nuestro corazón porque ya está trabajando en nuestras vidas para levantarnos para aquel fin y para aquel propósito, ¿no? Y por eso es importante estar atentos, porque si no siempre pensamos, Señor, ¿de dónde va a venir? ¿No? ¿De dónde va a venir? Y a veces el Señor dice, mira el espejo, mira el espejo. Y hoy es el día 4 de nuestra serie, que se llama Hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y está basado, fundamentada, ¿no?, en el libro de Hechos. Y en la última predicación, solo quiero hacer un repaso, ¿no?, de la última predicación, que se llamaba Una espera activa, ¿verdad? Fue como basada en los últimos capítulos en los últimos versículos del capítulo 1 de Hechos. Y hablamos de 4 cosas que podíamos aprender o tener una acción mientras esperamos al Señor, ¿no?, o una actitud. La primera es, mientras esperamos al Señor, es obedecer a Cristo y a su palabra. Entender que el Señor espera nuestra obediencia a su palabra. La segunda cosa fue perseverar unánime en oración, ¿no? Es la perseverancia, pero no solo la perseverancia, sino que en tener el mismo sentir con nuestros hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? Y no solo en esto, sino que en oración, porque es algo espiritual. Luego, la tercera cosa que vimos fue, vive para hacer la voluntad de Dios Padre. Mientras estás esperando, hay cosas que el Señor ya te ha mostrado y que es tu responsabilidad vivirla y hacerlo. Entonces Él espera que vivamos, que hagamos su voluntad. Y luego, en cuarto lugar, vimos de confiar en sus promesas y confiar en su fidelidad. Porque Él tiene cantidad de promesas para nosotros y ya mostró muchísimas veces, no solo en la palabra, sino que miramos nuestras vidas, los que tenéis un poquito más de tiempo en el Evangelio, ya podéis ver cómo el Señor es fiel, siempre nos está cuidando. Entonces, que confiemos, que no nos olvidemos de sus promesas y de su fidelidad. Amén. Pues esto lo que vimos la última predicación, del tercer día, ¿no?, de esta serie. Y el título de la predicación de hoy es El Nuevo Pentecostés. El Nuevo Pentecostés. Y antes de leer la palabra me gustaría orar, como solemos hacer. Y cierra tus ojos, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de estar aquí, reunirnos con nuestros hermanos y poner nuestra mirada, nuestros oídos atentos, Señor, a tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no es un cuento de hadas, no fue una historia que fue inventada con decir que, bueno, que se quede bonito, que estemos contentos al leerlo simplemente por decir, ay, mira qué guay. No, Señor, tu palabra es viva y es eficaz, es poderosa, Señor, más cortante que una espada de 2 filos. Y por eso, Señor, sometemos nuestro corazón a tu palabra en esta mañana y pedimos, háblanos, muévenos, alimentanos
Sostén nuestro corazón, Señor. Lávanos como hemos cantado esta mañana. Lávanos, Señor, con tu palabra. Límpianos, Señor. Haznos ver nuestros pecados. Llévanos al arrepentimiento, Señor, en esta mañana. Atráenos a ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú eres, Señor, todo lo que necesitamos. Todas tus fuentes, Señor, son lo que de verdad nuestro corazón necesita. Y por eso, Señor, clamamos, hazlo una vez más, Señor. Ministra con tu poder en nuestro corazón, de tal manera que no seamos simplemente oidores de tu palabra, para que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer, hoy el texto base es de Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, pero vamos a leer en partes, ¿vale? Para no tardar mucho, que hoy tenemos Santa Cena también, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículos, vamos a leer del 1 al 4 ahora. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Está aquí de momento, ¿vale? Vamos a volver a leer a partir del versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Aquí en algunas versiones dice, acabado o cumplido el Pentecostés, ¿no? Porque si os recordáis, el significado de Pentecostés son 50, ¿no? Y entonces en algunas versiones dice completado, es decir, completaron los 50 días, ahora es el momento de la fiesta, ¿no? El momento de la fiesta. Y aquí dice, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, porque era un momento donde ellos se reunían para dar gracias al Señor, ¿no? Por la cosecha. Ellos se reunían para ofrecer al Señor, entregar al Señor sus ofrendas. Y también, si os recordáis, los judíos asignaron a la fiesta del Pentecostés la entrega de los 10 mandamientos, ¿no? Aquel momento en el Sinaí, cuando el Señor entregó los 10 mandamientos, ellos también asignaron aquí. Entonces ellos también celebraban en el día de Pentecostés que el Señor había entregado su ley, había traído la revelación de su ley a la humanidad, ¿no? Entonces dice así, cuando llegó entonces el día de Pentecostés, esta fiesta que los judíos estaban acostumbrados a celebrar, estaban todos unánimes juntos. Es cierto que la unidad, ¿vale? Es decir, ser uno en Cristo no depende de que todos estemos en el mismo lugar y haciendo lo mismo, ¿sí? Incluso podemos estar mucha gente en el mismo lugar y haciendo lo mismo y no estar siendo unánimes porque no tenemos el mismo sentir de corazón. Cada uno puede estar con una intención distinta en el corazón. Ahora, no es porque el ser unánime es algo de corazón, que no hace falta estar todos en el mismo lugar. Cada uno, por ejemplo aquí, ¿no? Cada uno de nosotros puede estar en nuestro lugar de trabajo, viviendo nuestra vida, en nuestra casa, y estar siendo unánimes, porque tenemos un mismo sentir en Cristo. Ahora, esto no significa que porque somos unánimes no podemos estar juntos, ¿no? Y es aquí que ellos demostraron fidelidad a lo que Cristo les habló. Cristo les dijo, esperad hasta que venga el cumplimiento de la promesa. Esperad. Entonces ellos esperaron. El hecho de que estaban juntos demostraba que ellos estaban obedeciendo lo que Cristo les había dicho, ¿sí? Parece solo una palabra suelta, ¿no? Podría ser solo, ellos estaban unánimes, o ellos estaban juntos. No, pero ellos estaban unánimes y juntos. A veces, bueno, no sé si somos
o si soy a veces pesado, ¿no? De siempre estar recordando la reunión de oración, el culto de oración, ¿no? Pero el culto de oración habla de esto, ¿no? No solo de estar unánimes, sino que de estar juntos y de orar juntos, porque esto también el Señor trae bendición cuando oramos juntos, ¿no? Podemos enterarnos de dificultades y necesidades de nuestros hermanos y luego ver Dios obrando en sus vidas, ¿no? Y esto también bendice nuestra fe, porque a veces estamos en un momento de que parece que Dios no contesta, ¿no? Entonces decimos, Señor, ¿y yo qué? ¿No? Y esta situación en mi vida, pero me alegro al ver que has contestado a mi hermano, que has bendecido a este. Gloria, Señor, te agradezco porque veo que tu Espíritu se está moviendo y sé que también estabas obrando en mí, aunque yo aún no puedo ver tu respuesta, ¿no? La respuesta que yo necesito, ¿sí? ¿Ves? Hay muchísima bendición cuando estamos juntos también. Por eso os animamos, ¿no? A que participéis los que podéis, ¿no? Participar del culto de oración. El versículo 2 ya empieza diciendo, y de repente. Si te fijas en la Biblia, hay muchos de repentes. Y es el de repente de Dios el que cambia todo. El de repente de Dios es el que cambia hombres que tenían vergüenza, que no tenían manera de hablar delante de los demás, que transforma a hombres que eran pescadores, personas ordinarias, comunes, que no tenían títulos, los transforma, los cambia de tal manera que hacen con que ellos puedan revolucionar toda la generación que vivió con ellos. De tal manera que el gobierno empezó a decir, tenemos que hacer algo para impedir que estos sigan creciendo. Y luego llegó un punto que el gobierno quiso mezclarse y decir, no, ahora todos, ¿no? Primero persiguieron y luego dijeron, ya que no podemos impedir que crezcan, ahora vamos a decir que todos somos y los que no son tienen que morir, ¿no? Que fue cuando el Estado se mezcló con algunos, ¿no? De la iglesia. Y empezaron a perseguir a la gente diciendo, no, ahora el que nazca tiene que ser bautizado y el que no es que está contra del gobierno, entonces viene persecución y que se mueran, ¿no? Tamaño fue el poder de Dios sobre la vida de estos hombres que revolucionó su generación. Y esto tiene que ver con el de repente de Dios. En nuestras vidas, lo que cambia, lo que hace la diferencia, es cuando podemos ser tocados por el Espíritu Santo de Dios, cuando viene el de repente de Dios. Cosas que a veces no estamos esperando. Aquí en este sentido, ellos estaban esperando. Cristo dijo, esperad hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban esperando, pero lo que no sabían era cuándo. Y estaban orando y diciendo, Señor, ¿será hoy? Y pasaba otro día. Y el otro día oraban juntos y decían, Señor, ¿será hoy? Y pasaba otro día. Y así estuvieron varios días. Nosotros no sabemos cuándo viene, pero sí vemos en la palabra que viene el cumplimiento de la promesa de Dios sobre nuestras vidas. El de repente de Dios viene. Por eso es importante no ser consciente de lo que vimos la última vez, una espera activa, para que el Señor no nos pille allí como que, ay, espera Señor, es que tengo que poner, ¿no? Tengo que poner los calcetines que me has pillado aquí despreparado. De repente, dice, vino del cielo. Ahora, no solo vino del cielo, sino que otras versiones dice que se oyó. Se oyó, entre la gente que estaba allí, se oyó. Y dice, un estruendo, como un viento recio. Es decir, como un estruendo, como un viento impetuoso, en otras versiones dice. Fue algo fuerte que movió las estructuras de donde ellos estaban. Entonces, fijaros que no fue simplemente algo sobrenatural en el sentido de que a algún hermano Dios le abrió los ojos para que pudiese ver como lenguas de fuego y quedó entre los creyentes. No, fue algo visible a todos los que estaban por allí. Se escuchó, se oyó.
un viento que soplaba. Y luego dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo no sé tú, pero imaginaros, ¿no? Estamos aquí reunidos y de repente escuchamos un estruendo y sentimos un viento soplando aquí. Es que esto no es algo normal y natural que pase. Porque estando encerrados, ¿de dónde viene el viento? ¿No? Fue algo sobrenatural que sucedió en aquel día. Y el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahora, ¿cómo es esto, hermano? Ellos hablaban y la lengua suya tenía fuego. No, es que se les vio como desciendo, como lenguas de fuego del cielo. Y dice que asentándose sobre cada uno de ellos. Es como esto nos hace recordar, ¿no? Cuando Cristo se bautizó, que vino el Espíritu Santo como una paloma sobre él. Nos hace recordar la época que ellos estaban en el desierto y el Señor con una columna de fuego les alumbraba en la noche y la nube les cubría durante el día para protegerles del sol. Es decir, son cosas visibles que estaban allí delante de todos. Y dice que asentándose sobre cada uno de ellos. Yo cuando creo que ya tenía unos 12 para 13 años de edad, ya me había bautizado. Fui a una reunión de oración en la iglesia presbiteriana, allí de la iglesia con mis padres. Y estaba ahí, tranquilo, en mi asiento, más hacia el final, porque yo creo que llegamos tarde aquel día. Y había una hermana que estaba liderando la reunión de oración. Y bueno, yo ahí escuchando a la gente orar y esto, y no me acuerdo si estaba orando muy entretenido con la reunión de oración o si estaba despistado, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que antes de acabar la oración, la hermana dijo, el jovencito este de gafas, ven aquí. Yo miré atrás, que hay alguien detrás mío porque yo no seré, ¿no? Porque me va a llamar a mí. Y ella dijo, no mires atrás, no eres tú. Y yo, vale. Entonces me fui delante así como en el pasillo. Ella se me acercó, se me cogió del brazo así y dijo, mira, mientras estábamos orando ahora al final, yo vi como una bola de fuego que descendía sobre tu cabeza. Y el Señor me dijo que orara por ti. Y yo dije, vale. ¿No? No entendía nada en este momento, ¿no? Pero dije, sí. Y ella me cogió así y empezó a orar. Y mientras estaba orando, yo sentía que me tiraba el brazo así. Y yo dije, ¿por qué me tira del brazo? ¿No? ¿Por qué no está parada? ¿No? Me está tirando del brazo. Pero en realidad yo me estaba cayendo hacia atrás. Y no me di cuenta. Pero cuando fue cuestión de milésimas de segundo que yo abrí los ojos para ver por qué me tiraba y yo me iba hacia atrás y empecé a hablar en otras lenguas. Empecé a orar en otras lenguas. Y fue para mí una experiencia muy fuerte, porque ni ella había hablado de orar en lenguas, ni yo estaba pensando en ello, ni yo lo había buscado. Simplemente vino el de repente del Señor. Y yo estoy seguro que muchas de las luchas que yo tuve en mi juventud, el Señor me dio la victoria y me sostuvo por aquel día. Que Él me llenó en aquel día. Y claro, que no es, me llenó y estoy lleno toda la vida. No, Él me llenó aquel día y a través de ello me sostuvo para que me siguiese llenando, para que yo lo pudiese seguir buscando. Y a veces yo menospreciaba mi testimonio de decir que yo no sé qué es estar borracho, yo no sé qué es estar colocado, yo no sé cómo se siente tener droga en el cuerpo, yo no sé cómo es, porque nunca lo tuve. Y nunca tuve la necesidad de tenerlo, porque el Señor me guardó desde cuando entregué mi vida a Él, tenía 12 años. Y yo menospreciaba el testimonio y decía, pero yo no, ¿qué voy a decir? Yo no hice esto, no hice lo otro, ¿no? Y veía el testimonio de la gente y decía, porque yo hice esto, y mira lo que Dios hizo, un giro en mi vida, me ha cambiado, ¿no? Y yo decía, qué testimonio más, ¿no? Tremendo y poderoso. Y luego yo vi que yo estaba, al no dar mi testimonio, estaba menospreciando la obra del Espíritu de Dios en mi vida. Porque que un joven a los 12 años entienda que es pecador, entregue su vida a Cristo, ya es un milagro.
Y luego que el Señor le guarde para que no se aparte de sus caminos, es un milagro, porque ¿cuántos jóvenes vemos que están sirviendo, dicen que aman a Cristo y de repente, ¿dónde se ha ido? No sabemos. Entonces, que el Señor me haya guardado mi corazón es un milagro, ¿no? Entonces, veis que hay los de repentes del Señor y nosotros nunca sabemos cuándo ven. Pero ven. Y aquí, igual que con aquella hermana que vio la bola de fuego, ¿no?, bajando de mi cabeza, fue visible a los que estaban allí. Y pensando en la comparativa que ellos hacían, o la comparativa no, que ellos adoptaron la entrega de los 10 mandamientos a la fiesta de Pentecostés, yo estaba mirando, pensando en esto, las similitudes que hay entre el día que el Señor entregó los 10 mandamientos y el Pentecostés, ¿no? Este nuevo Pentecostés. Allí, en la entrega de los 10 mandamientos, hubo truenos, relámpagos en la montaña donde Moisés subió. Hubo la apariencia de la gloria de Jehová, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y a los ojos de los hijos de Israel. Ellos vieron el humo, ellos vieron los relámpagos, escucharon los truenos, vieron el fuego, igual que aquí, ¿no? Ellos escucharon un estruendo, como un huracán. Algunas versiones dicen que era un viento tempestuoso, como un huracán. Dice que también, ¿no?, se les aparecieron como lenguas repartidas de fuego. Y se oyó, algunas versiones dicen del versículo 2, se oyó como un ruido desde el cielo. Qué interesante, ¿no? Que en el mismo momento de Pentecostés hubiese tenido tanto movimiento sobrenatural. Pero no fue sobrenatural encerrado a solo los discípulos, sino que la gente que estaba allí pudo ver y escuchar, igual cuando Dios Padre habló en el bautismo de Cristo. Los que estaban allí escucharon. Se oía una voz del cielo, ¿no? Decía. Luego seguimos en el versículo 4, ¿no?, de Hechos 1:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay algo tan espectacular sucediendo, porque si nos acordamos del Sinaí, el Señor, Dios Todopoderoso, estaba dando a un hombre su ley para que él fuese su representante a su pueblo, para que él entregase esta ley a su pueblo y fuese como un gobernante, estuviese dirigiendo a su pueblo para que su pueblo pudiese conocerle y saber su ley. Ahora, esta ley, estos 10 mandamientos que el Señor nos dio, nos dejó a todos, a toda la humanidad expuestos. Porque antes de los 10 mandamientos, uno no podía tener una vara de medir. Pero a partir de los 10 mandamientos, ya tenía esta vara de medir, que son los 10 mandamientos. Es decir, trajo a la luz la gran verdad que nos fue descrita por el apóstol Pablo en Romanos 3, 19 y 20. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fijaros, para esto el Señor envió sus mandamientos. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, no es por conocer la ley de Dios, entonces vas a conocer el pecado, sino que el conocer la ley de Dios te hace ver el pecado, porque antes uno no se daba cuenta de que estaba pecando, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido? Hacíamos cosas, vivíamos nuestra vida, ¿no?, de manera que mejor nos parecía, pero cuando el Señor abre nuestros ojos, vemos, Dios, esto está mal delante de ti, Señor, perdóname. Él nos hace ver lo que está mal, lo que está distorsionado, lo que está fuera de su diseño, lo que está fuera de su ley. Entonces su ley marca como si fuese una medida
de qué es ser perfecto delante del Señor. Y luego dice, ninguno de nosotros llegó aquí. En el texto este de Romanos 3, un poquito antes, dice, porque no hay uno siquiera que hizo lo bueno. Entonces, la ley fue para la humanidad, para nosotros, fue dejarnos en una situación muy complicada con Dios, que era imposible que cualquier ser humano pudiese cumplir la ley. Pero asimismo, Él la entregó porque era parte de su plan. ¿Cómo nosotros podríamos reconocer su bondad, su misericordia y su amor si no supiésemos cuán lejos estábamos de vivir de manera digna delante de Él? Entonces era necesario para nosotros tener el conocimiento de lo que es pecado, de lo que está mal delante de Él, para que pudiésemos arrepentirnos. Si uno no es consciente de lo que está haciendo mal, no se va a arrepentir. Sin embargo, hermanos, en el texto de hoy, vemos a Dios Padre ahora derramando su Espíritu no solo sobre un hombre para que Él sea el representante sobre todos los demás. Aquí Él estableció la culminación del nuevo pacto que Cristo dijo que estaba estableciendo a través de su sangre. Él, a través de su sacrificio, estableció un nuevo pacto, y en este nuevo pacto ya no era un solo hombre recibiendo el Espíritu Santo de Dios, recibiendo la revelación de Dios y luego impartiendo a los demás, sino que esta nueva revelación, este nuevo pacto, era que su Espíritu sería derramado sobre toda carne. Entonces aquí vemos esto siendo cumplido. Y no era... Ay, mira, es que es un pueblo que, mira, esta gente, ellos sí son buenos, ¿no? No habla de esto, ¿eh? Muestra Pedro y los apóstoles, gente complicadilla, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Gente normal, pecadora, pero que recibió la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y entonces, no era gente que estaba mejor calificada para cumplir la ley. Era gente que no podía cumplir la ley por sí misma, sino que era un pueblo que, a pesar de ser igualmente incapaz, ahora estaba siendo revestido de su Espíritu para ser su pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia que Él estaba levantando en este nuevo tiempo, bajo este nuevo pacto, para vivir como ciudadanos de su reino y para dar testimonio de Él a las naciones, hasta lo último de la tierra, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Entonces, no vamos a detenernos en Romanos 3, 20, sino que vamos a seguir ahora, Romanos 3, 21. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fijaros que la ley testifica la justicia de Dios, porque determina que ninguno podría ser salvado, ninguno merecería ser salvado. Pero vamos a ver qué dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, Dios siendo justo, pero ahora usando la justicia de las obras de Cristo para poder salvarnos. Las obras de Cristo para poder rescatarnos, para poder perdonarnos. Y dice, para que todos los que creen en Él, es decir, en Cristo Jesús, esta es la justicia que viene, ¿no? Voy a volver a leer porque no he dado la entonación correcta aquí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces ves que los judíos y el pueblo hebreo vivía buscando cumplir la ley del Señor porque era lo que les tocaba, era la revelación que ellos tenían y ellos vivían bajo la ley. El que falló en un punto, falló en todos. Entonces, venga otra vez y otro año presentar sacrificio, presentar ofrenda, pedir que el sacerdote y el sumo sacerdote te representen, hagan sacrificios para que tú puedas ser perdonado de tus pecados. Y era así año tras año. ¿Pero por qué? Porque todo esto estaba apuntando a Cristo, al Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo.
Amén. Entonces aquí nos muestra que esta justicia de Dios viene ahora, no por aquel pueblo que es perfecto y cumplirá cada uno de los mandamientos, sino por un pueblo que fue rescatado por medio de la fe. Un pueblo que mira a Cristo y dice, sin ti yo no puedo, Señor. Yo necesitaba que viniste y que te moriste en la cruz, que murieses en la cruz por mí, porque yo por mí mismo no podría salvarme. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu misericordia. Ahora es por la fe en el sacrificio de que Cristo hizo en la cruz, de decir, Señor, yo me acerco a ti porque yo me acerco en la confianza de que el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada, fue suficiente para borrar mis pecados. Fue suficiente y es suficiente para lavar mis pecados, purificarme para que yo, un pecador, ahora puedo estar hablándote a ti y saber que tú me escuchas y me respondes. Aleluya. Luego dice, sigue el versículo 22, dice, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí deja claro que no hay diferencia entre unos y otros. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora el 24 viene la abundante gracia del Señor que hemos cantado en esta mañana, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aquí el Señor una vez más nos muestra, esto es por misericordia, esto es por gracia, esto es porque Él es bueno. Entonces, no es que los discípulos ganaron el ser llenos de su Espíritu porque estuvieron allí orando. Ellos lo que tuvieron delante del Señor es poder agradar a su corazón y decir, siervo, fuiste fiel en lo que te he demandado, ¿no? Pero el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de la fidelidad de ellos, y esto vemos en muchas cosas en la palabra. Pero qué bueno es cuando sabemos y vemos que podemos ser responsables en las cosas que el Señor nos manda. ¿Sí o no? Qué triste es cuando sabemos que el Señor nos demanda algo y nosotros no lo hacemos. Y dice, Señor, otra vez te he fallado. Otra vez he dejado mi corazón mirar a otras cosas, a buscar vida fuera de ti, y yo ya sé que no hay, Señor, pero mi corazón me ha llevado. Otra vez te he fallado. Perdóname, Señor. Vemos que este pueblo que estaba allí orando, estos discípulos que estaban allí orando, estaban esperando, y Dios les dio la gracia para que ellos pudieran creer por todo lo que ellos vieron. Sería muy insensato de ellos, ¿no? No creer. Ver a Cristo vivo, ver a Cristo muerto, ver a Cristo resucitado, ver a Cristo ascendiendo y luego decir, bueno, no sé. Pero el Señor nos muestra siendo justificados gratuitamente por su gracia. Él nos muestra que la justificación es por su gracia, es gratis para nosotros, ¿no? Pero costó el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, algunos pueden preguntarse, ¿por qué yo he llamado el nuevo Pentecostés y no solo he llamado el Pentecostés? ¿No? He preferido llamar el nuevo Pentecostés porque deja claro que allí se estaba estableciendo o empezó un nuevo tiempo. Allí empezó un nuevo tiempo, donde ya quedó claro que el Espíritu de Dios ya no estaba siendo derramado solo sobre los reyes, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, sino que sobre todo aquel que cree en Cristo. Entonces, por eso me gusta más llamar el nuevo Pentecostés que no solo Pentecostés, porque si uno habla solo de Pentecostés, puede quedar o con la visión del Antiguo Testamento, la fiesta, como era, ¿no? Lo que está escrito que ellos hacían. O si no, puede quedar con, bueno, es lo que pasó en Pentecostés, pero se olvida de que es un nuevo tiempo ahora. Porque es una de las cosas que el diablo hace para que nos despistemos y no conectemos la palabra a nuestro corazón. Porque cuando
tú conectas y dices, no es un nuevo Pentecostés, ahora el Espíritu de Dios es derramado sobre toda carne, entonces sobre mí también, porque yo también creo en Cristo. Cambia todo, hace toda la diferencia. Ahora, debemos entender que celebramos este nuevo Pentecostés porque Dios hizo algo nuevo que para los judíos se les explotó la cabeza. Porque ellos, en su mente no cabía la posibilidad de que el Espíritu de Dios pudiese ser derramado a alguien o sobre alguien que no era un sacerdote o un rey o alguien que él levantaría para gobernar sobre el pueblo. Porque era el modelo que ellos conocían de toda la vida. Tampoco les entraba en la cabeza que el Señor se derramaría, el Espíritu de Dios se derramaría sobre una persona que no era judío. Porque ellos tenían a todos los demás como impuros. Y ahora el Señor muestra en el Nuevo Testamento, muestra en Pentecostés, claro que vamos a ver más adelante, ¿no? En los demás versículos, pero muestra que aquí empezó un nuevo tiempo. Ya el Espíritu fue derramado sobre varios allí y estaba visible a todos ellos. Manifestaciones sobrenaturales, lenguas de fuego que se veía, el viento que se sentía, y ellos estaban escuchando, y ya veremos en los versículos siguientes, ¿no? Cómo ellos respondieron a lo que ellos vieron que estaba pasando. Pero antes de llegar a los siguientes versículos, solo quería recordar con vosotros, los que habéis estado, ¿no?, en el congreso bíblico que tuvimos este año con el pastor Francisco Portillo. Él habló de 4 promesas que fueron cumplidas. Y mientras yo leía el texto, me he acordado de estas promesas. Y quería recordar con los que habéis estado y también hablar a los que no habéis estado. De estas 4 promesas. La primera, la promesa de transformación. En Ezequiel 36, versículo 26, dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El texto que hemos leído al principio del culto hoy, ¿eh? Y David no sabía que lo iba a leer. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fijaros qué promesa tan maravillosa del Señor sobre su pueblo. Pero claro, los judíos escuchaban esto y pensaban, está hablando para nosotros. Los que no son judíos, no. Pero no fue así. El Señor se derramó sobre toda carne, de verdad, ¿no? No solo sobre los judíos. La obra del Espíritu entonces es una obra redentora que transforma la ética personal y comunitaria también, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de santidad. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene, Él cambia nuestras vidas, porque Él es un Espíritu Santo. Su nombre lo conocemos en castellano, ¿no? Pero Ruach Kadosh, que es el nombre en hebreo, Ruach habla de viento, de aliento, de soplo, Ruach. Y Kadosh significa esto, perfección, santidad. El Espíritu de Dios, cuando entra en un corazón, Él empieza un proceso de santificación. Es Él que nos hace cambiar los pensamientos. Es decir, ¿cómo puede ser que una persona estaba viviendo para el pecado, de repente empieza a mirar a Dios y a amar a Dios y a aborrecer el pecado? Es el milagro que el Señor hizo en el corazón de cada uno de nosotros. Porque es el espíritu de santidad. Y Él produce en nosotros el ver la santidad de Dios. Y así podemos ver nuestro pecado y podemos caminar al arrepentimiento. Salmo 51, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Ves que esta renovación que trae el Espíritu Santo no es simplemente un parche moral, ¿no? Uno está todo sucio y viene y pone una tirita, ¿no? Está todo hecho llagas y pone una tirita. No, el Espíritu Santo no hace esto.
la renovación del Espíritu Santo nos hace una nueva persona. Cambia lo profundo de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón son cambiadas porque Él nos hace una nueva creación. Él nos da, a nosotros que somos su pueblo, Él nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y el corazón, podemos decir que el corazón incluye la mente, incluye la voluntad que tenemos, nuestras emociones. Es donde se asienta nuestra personalidad, la naturaleza más íntima del ser humano. Ahora, el espíritu también podemos ver como aquello que nos impulsa, nos mueve, regula nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra conducta. Es una manera de entender. Ahora, la palabra dice que los dos serían reemplazados, no solo uno. El corazón terco, rebelde, insensible, el corazón de piedra, sería cambiado por un corazón que se dejara impresionar y que tuviera capacidad de responder al Señor. Un corazón de carne. Y luego el espíritu de desobediencia, un espíritu contrario que rechaza al Señor, sería transformado por la presencia del Espíritu de Dios en un espíritu ahora obediente. Entonces, el resultado de esto, hermanos, de este doble trasplante, ¿no?, de corazones, hace con que el pueblo de Dios sea, por iniciativa divina, sea esa clase de pueblo que lamentablemente el pueblo de Israel no llegó a ser, ¿no? No fue. Pero el derramar del Espíritu de Dios en su pueblo transforma ahora sus motivaciones y les da poder para vivir de acuerdo con la ley de Dios, de acuerdo a los preceptos divinos de Dios. Y una mente y un corazón marcados profundamente por la palabra de Dios y el deseo de obedecer a Dios. Y en esta parte el pastor acabó con una frase y la quería recordar con vosotros que dice: la gracia de Dios confiere lo que la ley de Dios requiere. La gracia de Dios confiere lo que la ley de Dios requiere de nosotros. Y este es el primer punto, ¿no?, que hablamos, es la promesa de transformación. Ahora vamos a ver que este nuevo Pentecostés nos ofrece el cumplimiento de la promesa de restauración. La acción del Espíritu de Dios es una restauración. Él también restaura. Ezequiel 36:35 dice lo siguiente: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Los hebreos, hermanos, consideraban su tierra santa. Todo lo demás, todas las tierras demás de los demás pueblos no eran santas. Entonces ellos miraban sus montañas, miraban sus valles, miraban sus ríos, las llanuras de sus tierras, como una especie de cielo en la tierra. Ellos lo miraban allí como siendo algo santo y separado de Dios para ellos. Entonces, su bienestar en aquella tierra estaba íntimamente ligado a su obediencia a Dios. Porque vemos vez tras vez que el pueblo se apartaba de Dios y les venían plagas y le venían esclavitud, ¿no? Los pueblos le conquistaban, pero cuando ellos volvían la mirada otra vez al Señor, se arrepentían, entonces veíamos la bendición de Dios que se reflejaba en la tierra que ellos estaban viviendo, en abundancia, en cosecha, en bendición, en victoria sobre las batallas con los enemigos. Sí, entonces el vivir, el bienestar allí estaba totalmente conectado a la obediencia que el pueblo tenía para con Dios. La prosperidad y la paz de esta tierra dependía de esta obediencia. Una tierra restaurada, esta restauración que el Señor hace al derramar su Espíritu, nos habla de un pueblo bendecido por Dios, donde sus relaciones son restauradas, donde
Este pueblo es marcado por la paz de Dios y la paz que Él promueve en un nuevo pueblo que ahora nosotros llamamos iglesia. Esta nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que vive esta paz del Señor, pero no es una paz que es ausencia de conflictos como el mundo la pinta, sino que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que no podemos aceptar cuando vemos que el diablo intenta, ¿no?, plantar e implantar entre nosotros división y separación y contienda. Un espíritu de superioridad que uno intenta imponerse sobre los demás. Cualquier espíritu que intente en contra de la unidad, no podemos aceptar, hermanos. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu que trae la unidad. Entonces todo el que lucha en contra de la unidad está luchando en contra del mismo Espíritu de Dios. Pues este Espíritu que fue derramado es cumplimiento de su promesa de transformación, es el cumplimiento de su promesa de restauración, pero también es una promesa de avivamiento. Ezequiel 37, solo voy a comentar algunos versículos, porque no nos da tiempo. Él dice al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová, y luego dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y luego él dice, versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Pues es esta la obra que el Espíritu hace hoy en nuestras vidas. En todo aquel que cree en Cristo Jesús, Él sopla su Espíritu y trae vida. Y el versículo 12 también dice, así ha dicho Jehová el Señor, os haré subir de vuestras sepulturas. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Hermanos, ¿cómo puede ser que huesos secos puedan volver a tener carne, puedan volver a tener tendones, piel, y luego que vuelva a tener aliento de vida? Porque si ya no es demasiado complicado, ¿no?, poder volver a crear los tendones, las carnes, ¿no?, la carne, la grasa, todo lo que tenemos, las células que envuelven todo nuestro cuerpo, si esto ya no parece demasiado complicado hacerlo, imaginaros después de hacerlo que se sople aliento de vida para que haya vida. Esto es la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en el corazón de todo aquel que cree en Cristo. Y fijaros que el Señor dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que aquí en este nuevo Pentecostés el Señor muestra el cumplimiento de esta promesa que sería derramado su Espíritu y que traería vida. Traería vida. Esta promesa de avivamiento es aquel que está muerto cobra vida. Es lo que Él hace y lo que nosotros, por la gracia de Dios, celebramos ayer, ¿no?, en los bautismos. Que uno muere para esta vida y resucita una nueva vida con Cristo. ¿No? Esta es la obra que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Y el pastor Francisco también comentaba de una comentarista del libro de Ezequiel que dijo lo siguiente. En primer lugar, él dijo, Dios le dice a Ezequiel que hable a los huesos secos, y esto consigue que los huesos se junten para formar cadáveres individuales, pero aún no tienen vida. Y luego el segundo comentario que ella hizo fue, el profeta ahora se dirige al Espíritu de Dios, al Ruach Kadosh, este que decimos, ¿no? El viento poderoso y tempestuoso que dice en el nuevo Pentecostés, para que venga, para que sople y llene de vida a estos cadáveres para que vivan. Incluso ella interpreta de que la primera etapa, ¿no?, puede representar nuestra predicación. Cuando predicamos en la iglesia o cuando tú compartes el Evangelio con una persona, cuando tú estás haciendo, tiene poder de Dios en el compartir el Evangelio. Algo se está moviendo.
pero no es suficiente. Esto consigue algo que es fundamental, pero aún está incompleto, porque es necesario la oración, pidiendo al Espíritu de Dios que la obra vivificadora tenga su lugar. Qué tremendo, ¿no? Es decir, yo puedo predicar lo más bien que sea, hermanos. Puedo predicar una predicación que el más erudito de los predicadores de la faz de la tierra diga, esta es una predicación ejemplo, ¿no? Pero si no está cargada del Espíritu de Dios que mueva el corazón de cada uno de vosotros al escucharla, ahí se queda. Incluso uno me puede decir, ¡ay, tremenda predicación hoy, pastor! Y no cambiar absolutamente nada en el corazón. Porque el que hace que brote la vida es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, este autor concluye de la siguiente manera. Lo que la predicación por sí sola no culminó, la oración hizo realidad. La predicación y la oración, es decir, la palabra y el Espíritu, deben ir juntos. Por eso animamos a los hermanos que siempre estén orando por las personas que estamos evangelizando, para que el Espíritu de Dios haga su obra, para que entendamos que no es nuestra capacidad de convencer o nuestra capacidad, mira cómo yo sé los 4 puntos del Evangelio, mira, tengo todo memorizado, mira los versículos que tengo, mira la aplicación del móvil, porque hoy en día incluso hay aplicaciones del móvil para evangelizar, ¿no? Mira, estoy en lo último de la tecnología para evangelizar, pero si el Espíritu de Dios no se mueve, ahí se queda. Entonces necesitamos predicar y orar, predicar y clamar al Señor que su Espíritu traiga vida. Y en nuestra ocasión, ¿no? en nuestra experiencia en ocasiones puede ser también como la de aquel pueblo que estaba seco. Puede ser que haya áreas en tu vida hoy que tú las sientes como secas, como sin vida. Luchas y sigues siempre lo mismo. Y necesitas de repente del Señor. Necesitas del Espíritu que sea derramado allí y traiga vida para que pueda haber fruto. Entonces, no te desanimes, no desistas. Sigue clamando, sigue orando, confía en el Señor y entrega al Señor también. Porque a veces decimos, Señor, confío en ti, pero vamos haciendo todo como si no hubiésemos hecho ni una oración, ¿no? Sí hay que confiar en Él, hay que descansar en Él. Hay que entregar de verdad algunas áreas que a veces no las queremos entregar. Queremos tener el control. Y el Señor nos dice, entrega, confía, pero clama. No solo, clama. Igual que estos hermanos estuvieron unánimes, diciendo, Señor, es tu promesa. Esperaremos hasta que venga. Ellos ahí estuvieron unánimes juntos, clamando, orando. Entonces, sigue así, clamando, orando. En las áreas en tu vida que las ves como un desierto, como tierra seca, sigue clamando, sigue orando para que el Señor sea derramado. Y termino con la cuarta promesa, que es este nuevo Pentecostés trae cumplimiento de la promesa de un espíritu profético. En Joel 2, 28 y 29 dice lo siguiente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué curioso, ¿no? Ya no era suficiente decir sobre toda carne, porque el Señor tenía que señalar aquí al final también sobre los siervos y sobre las siervas. Porque el Señor sabe que el corazón del ser humano tenemos la tendencia de hacer separación o comparación de personas. Y entonces los que tenían siervos y siervas eran considerados como personas mejores, que tenían más bendición de Dios sobre sus vidas. Y los siervos, los esclavos, eran, mira, pobres de estos. Y el Señor dice aquí, no, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, siervos, siervas, cualquier que sea aquel que tenga a Cristo como su Señor. Bueno, en el texto aquí no habla, ¿no? Pero ya es la versión extendida. El Señor declara que su promesa era del derramamiento sobre toda carne.
Amén. Y ya vamos a ver más adelante. Entonces, el texto de hoy, del nuevo Pentecostés, podemos ver el cumplimiento de esta promesa ya. Empezó, el Señor ya se derramó sobre muchos de los que estaban allí. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Se quedó algo evidente, hermanos. Por esto, el día de Pentecostés no podía ser una cosa reservada allí solo con los discípulos. Tenía que ser algo expuesto, tenía que ser algo visible, porque necesitaba tener la evidencia de este nuevo pacto que Cristo dijo que estaba estableciendo y que era el derramamiento ahora de su Espíritu sobre toda carne. La promesa del Espíritu entonces que fue hecha a Joel habla de que Dios intervendría de manera sobrenatural en su pueblo. Y así en el curso de la historia, trayendo esperanza gracias al derramamiento de su Espíritu sobre su pueblo. ¿Y por qué el Señor lo hace? Él lo hace marcando el inicio de esta nueva era en la humanidad y hace para la gloria de su nombre. Y a partir de este día entonces, de este nuevo Pentecostés, el Señor sigue derramando su Espíritu y levanta voces proféticas y levanta hijos e hijas en todo el mundo que proclaman su palabra, proclaman la voluntad del Señor y sigue dando sueños, sigue dando visiones, sigue levantando un pueblo para su gloria. Y el pueblo que vive en el poder de su Espíritu es un pueblo que bendice a su comunidad. El Señor no nos ha levantado para que digamos, mira qué guapos somos, igual que hicieron los judíos, ¿no? Nosotros somos los santurrones, nosotros somos los privilegiados, entonces esta gente pecadora que se espabile. No es para esto que el Señor ha derramado su Espíritu y derrama sobre nosotros, sino para que seamos de bendición, para que seamos luz, para que proclamemos las bondades del Señor, para que proclamemos su amor, para que proclamemos su misericordia, para que también se vea en nosotros su bondad, su amor y su misericordia. Nos bendice para que seamos luz. Podemos decirlo entonces de esta manera. Y esto compartíamos en el coche ayer con el hermano Fausto y David, y dije, me estáis adelantando la predicación de mañana, ¿no? Todo lo malo que hacemos, hermanos, proviene de nuestra carne. Ahora, todo lo bueno que hacemos proviene de la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Él produce en nosotros el querer y hacer su voluntad. Es su obra la que su Espíritu en nosotros, como hemos leído, aquel que nos hace amar su ley, aquel que nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu y nos hace amar y hacer su voluntad. Es su Espíritu derramado en nosotros. Entonces, el texto, ¿no?, que nos falta leer, el Hechos del 5 al 13, dice que, no lo voy a leer para no extenderme demasiado, pero se ve que habían judíos que vivían en diferentes regiones y por eso ellos aprendieron el idioma. Habían varias lenguas allí. Por eso es tan raro que hablaban cada uno en su idioma. Y uno dice, pero si no eran todos judíos, ¿por qué habrían que hablar todos en un idioma? Si no, hablarían todos en hebreo, que eran lo que hablaban los judíos. No, porque igual que hoy, ¿no?, hay judíos esparcidos por todo el mundo. Entonces ellos venían para celebrar el Pentecostés, pero sabían el idioma de los lugares donde ellos estaban. Y cada uno escuchaba a los discípulos hablar en su idioma y decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero hermanos, al final vemos que hay unos que se quedaron asombrados con lo que les pasó y quisieron saber más. ¿Qué quiere decir esto? Se quedaron con las dudas y con las ganas de querer saber más. Y hay otros hermanos que lo rechazaron y dijeron, no, estos estarán borrachos. Y no quisieron ni dar atención a lo que estaba pasando. Y por eso termino con Joel capítulo 2, versículo 32, porque dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre remanente al cual él habrá llamado. Vemos aquí el cumplimiento de esta promesa en Cristo, ¿no? Todo aquel que clamare el nombre de Jehová será salvado. No porque
está cumpliendo la ley porque es una persona perfecta, sino porque reconoce el sacrificio de Cristo y pone su confianza en Él. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Yo no sé en esta mañana, de todos los que estáis aquí, si hay alguien que aún no invocó al nombre del Señor, no clamó al nombre del Señor para salvación. Si este es tu caso y el Señor habló a tu corazón en esta mañana y pudiste reconocer, yo soy un pecador y yo necesito ser salvado, yo necesito que el Señor me salve, porque si no me salva yo voy directito al infierno. El Señor te da la oportunidad en esta mañana de que lo clames, que lo invoques. Invoca el nombre del Señor y dice: Señor, ten misericordia de mí, que soy miserable pecador. Me arrepiento, Señor, de vivir de la manera que estoy viviendo hasta hoy. Y yo confío en Cristo, yo pongo mi confianza, la confianza de mi salvación, la deposito en Cristo en esta mañana. Invoca al nombre del Señor, reconoce a Cristo como tu Señor en esta mañana. Entrega tu camino a Él, como dice la palabra. Entrega tu camino al Señor, confía en Él y lo demás Él lo hará. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos en el nuevo Pentecostés este cumplimiento de tus promesas, Señor. Promesas de transformación, promesas de restauración, promesas, Señor, de avivamiento, promesas, Señor, de este espíritu profético que fue derramado, Señor, sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque ahora podemos mirar a los discípulos y ver cuán grande fue el cambio que fue hecho en sus vidas. Y gracias, Señor, porque no solo nos alegramos por ver su testimonio, sino en saber que el mismo Espíritu que obró en ellos es el Espíritu que obra en nosotros. Padre, te pedimos perdón por la falta de fe que tenemos muchas veces, porque muchas veces miramos a nosotros, a nuestras debilidades, y no creemos que de verdad puedas hacer algo bueno a través de nosotros, Señor. Somos nosotros los que no damos el paso para entrar a disfrutar de la tierra prometida, Señor, a disfrutar del banquete que es estar en comunión con tu Espíritu. Nos apartamos, nos ponemos a un lado, Señor, y pensamos: bueno, esto tú lo harás, Señor, con aquel otro. Y permitimos que el diablo ponga este pensamiento en nuestro corazón, Señor, que no es bíblico, porque tu palabra dice que tu Espíritu sería derramado sobre toda carne. Todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, dice tu palabra, que ha sido renovado, ha sido hecho una nueva criatura. Tu palabra dice, Señor, que somos sellados por tu Espíritu y que aquellos que son guiados por tu Espíritu son tus hijos, Señor. Oh Padre, por eso pedimos, perdónanos por nuestra falta de fe y pedimos en esta mañana, Señor, aviva nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a no mirarnos a nosotros mismos, sino que a mirar al poder que tiene tu Espíritu. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos, sino que mirar al poder que tú tienes, Señor, para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Y que nosotros seamos obedientes, seamos fieles, seamos, Señor, responsables. O nos hagamos responsables y seamos fieles dentro de nuestra responsabilidad delante de ti, Señor, para hacer lo nuestro, para cuidar nuestro corazón, para leer tu palabra, para meditar en tu palabra, para no dejar de congregarnos como muchos lo hacen. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque no derramas tu Espíritu porque lo merecemos, Señor. Lo derramas porque lo prometiste y tú eres fiel para cumplir cada una de tus promesas, Señor. Gracias porque prometiste enviar salvación en Cristo Jesús y hoy podemos disfrutar de tamaña salvación porque podemos poner nuestra mirada en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que esto es fruto de tu bondad, es fruto de tu misericordia, porque nosotros por nuestras obras no tendríamos capacidad, Señor, de resucitarnos a nosotros mismos, de hacernos perfectos,
pero tu Espíritu sí lo hace. Tu Espíritu sí obra santificación en nuestro corazón. Y por eso te alabamos, Señor, porque hoy podemos recordar que allí, en este nuevo Pentecostés, empezó, Señor, una nueva era, Señor, en la humanidad, donde aquel que deposita su confianza en Cristo, oh Dios, es sellado con tu Espíritu, Señor, y tiene comunión contigo. Y puede ser un instrumento en tus manos donde quiera que estés, Señor, donde quiera que estés. Por eso pedimos, ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu. Porque tu palabra dice, no os emborrachéis, sino que llenaos del Espíritu Santo de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay algo, Señor, que dependemos de que nos llenes, pero también tú esperas que nosotros busquemos estar llenos, Señor. Busquemos disfrutar y usar y aprovechar las herramientas, todo lo que dispusiste a nosotros para que seamos hombres y mujeres llenos de tu Espíritu. Y pedimos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos para tu gloria, Señor. Levanta tu iglesia, levanta nuestras vidas para tu gloria. Es lo que clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos de bendición en este lugar, a los hermanos que están aquí. Que seamos de bendición en nuestro hogar. Que seamos de bendición en nuestro trabajo. Que seamos de bendición en donde vayamos a estudiar. Que seamos de bendición donde vayamos de viaje. Que seamos de bendición a la comunidad de vecinos de aquí, Señor. Que seamos de bendición hasta lo último de la tierra, Señor. Anunciando que solo hacemos lo que hacemos. Que todo lo bueno que pueda venir de nosotros es porque desciende del Padre de las luces. Es tu bondad, es tu amor, es tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas. Lo que nos lleva a servir y amar y a bendecir, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos y te alabamos, Señor.